Cromlech. En el de Yamel, Ricardo Anaya estaba defendiéndose sobre lo que había dicho López Obrador de él, de sus puntos de vista. Entonces dice, les voy a poner el video de López Obrador. Y pone el video de López Obrador. Y entonces López Obrador empieza diciendo, les voy a poner el video de Ricardo Anaya sobre este punto. Y yo en ese momento dije, estaría fantástico que dentro de ese video de Ricardo Anaya, y creo que sí, Ricardo Anaya volviera a poner el video de López Obrador. Y dije, qué maravillosa metáfora para hablar del eterno retorno de Nietzsche. Y se me ocurrió que tenía mucho que ver en general con lo que es la impartición del gobierno y la forma en la que se administra el gobierno en estas realidades nuestras, la forma en la que cobra importancia un edificio como una iglesia. No hay gran diferencia a mis ojos cómo cobra importancia una entidad de gobierno, un lugar que dice, aquí está la representación de un poder, sea divino o sea sí, hay una diferencia. Político, ¿no? Una diferencia es que el elemento de lo divino, el elemento de lo sagrado, pues es algo que el ser humano no puede acceder, ¿no? Pero que no necesariamente te roba la libertad o te determina de una manera muy concreta. Eso es un imaginario social. Claro, pero ¿qué tanto puedes acceder realmente al gobierno a como está planteado ahorita? O sea, no en el abstracto, sino cómo lo vivimos. Ese sería el segundo punto de lo que te iba a decir. Todavía está muy vinculada la iglesia con el poder actualmente, ¿no? Entonces, no se ha separado por completo, pero por lo menos en la ley. Claro. Sí está, y lo hace Juárez. Sí, buen punto. ¿No? Entonces, sí, es cierto. Pero justamente una de las cosas que yo creo que es el sentido y la visión de Juárez, lo hace esta separación del Estado, de la iglesia, es para restarles poder. Eso está claro, ¿no? Sí. Está claro. Pero se enfrenta también a un país que en el siglo XIX está completamente desorganizado. Y está desorganizado en el sentido en el que lo ven los ojos de la modernidad. Claro. Frente a las tendencias ya de los nuevos estados, en donde ya empiezan a surgir pues esta forma de administración nueva a través de la incipiente burguesía, ¿no? Por ejemplo, en los estados ya en Europa, en Estados Unidos, nosotros vemos que pues ya se van conformando todas estas instituciones que tienen este carácter laico y que ya viene con el nacimiento de una nueva clase, ¿no? Que es el burócrata. Claro. ¿No? Es en el siglo XIX en donde se van conformando todas estas instituciones, que son precisamente pues los sitios de gobierno, la administración pública. ¿Y viene un poco a raíz de la centralización, será? De las ciudades. Porque a lo mejor que concuerdo, o sea, lo ves desorganizado porque está todo descentralizado, pero esa descentralización lo que hace es pérdida completa de una ideología común y de alguna manera era necesario esa centralización como para ponerse de acuerdo. Tiene que ver con muchas cosas. Una de las cosas es el crecimiento de las ciudades. Claro. O sea, las ciudades que eran esos pequeños burgos, y ya ves que de ahí también el término de burgués, claro, pues esas empezaron a crecer de una manera pues no prevista, pero entre más gente hay en las ciudades, más se dificulta justamente este problema de organización. Tendríamos que ver las necesidades de las ciudades industrializadas, la necesidad de contabilizar, que esto es muy importante desde mi punto de vista, ya en la cuestión de la burocracia, de llevar registros como para la administración pública sin más, ¿no? Donde pues, todos tenemos que caer porque de ahí depende prácticamente toda la vida, ¿no? Sí. Del nacimiento hasta la defunción, pasando por tus horas laborales, tus impuestos, etcétera, ¿no? Antes de meternos en un meollo importante, creo que es lo más importante determinar un vencedor.
Digamos que viene una revolución anarquista y que dentro de esa revolución violenta acaban con todos los edificios de las sedes delegacionales. Y solo quedan dos. Solo queda la Venustiano Carranza y la Cuauhtémoc. Total, que la revolución anarquista triunfa y cuando empiezan a reorganizarse dicen, no, bueno, está chido, pero necesitamos un lugar que sea la casa del pueblo en donde todos nos pongamos de acuerdo, ¿no? Tumbamos uno y dejamos el mejorcito de ellos. ¿Cuál dejas? ¿La Cuauhtémoc o la Venustiano Carranza? ¿Para esta hermosa Ciudad de México? Para esta hermosa Ciudad de México, exactamente. Bueno, es que viendo los dos edificios no me dan ganas de dejar ninguno, la verdad. Yo sé. De entrada, creo que sin analizar ahorita nada, me quedaría con Venustiano Carranza. ¡Cámara! No me lo hubiera imaginado. ¿Tu decisión tiene algo que ver con Sandra Cuevas? No. Sandra Cuevas ha anunciado un proyecto que se llama Corredor Tecnológico en la Zona Rosa, que va a costar 300 millones de pesos. La premisa de Sandra Cuevas de la economía para ricos es sacar a los pobres y volverlos ricos. Bueno, este corredor tecnológico no lo va a lograr, ¿eh? Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres, no les voy a venir a regalar. Son regalos, no los estamos comprando, son regalos. Hoy, el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc toma la decisión de unificar, de poner orden y de limpiar. Y entonces se retiran los rótulos, lo cual no es arte. Policías auxiliares de la Ciudad de México denunciaron a Sandra Cuevas de haberlos agredido físicamente ella. Hubo un problema de competencias, de sentir quién podía mover a los ambulantes. Refiriéndonos que ella nos pagaba, que éramos unos traidores, que éramos, perdón por la expresión, pocos huevos. Entonces tú eliminas la Cuauhtémoc. Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué? Lo que yo percibo en la delegación era una especie como de monstruosidad. Una apariencia un poco monstruosa, ¿no? En el sentido de intimidación. No es que no lo tenga la Venustiano Carranza, pero me parece como que es más presente en la Cuauhtémoc. Fíjate que sí es cierto, porque sí hay algo que a mí ninguna de las dos me gustan, pero sí, la Cuauhtémoc se siente mucho más pesada, mucho más presente, mucho más monstruosa, me parece muy bueno el término. Y la Venustiano Carranza sí es más fluida, como que está muy raro porque como que todo su emplazamiento ese tan enorme que tiene hace que lo veas chiquito. Y aunque la Cuauhtémoc también tiene un emplazamiento importante, como que muy rápidamente estás engullido por una estructura muy pesada. Exactamente, como que te encierra a las personas que van a hacer trámites o tienen alguna necesidad. Claro. Porque pintándola de otro color, ¿no? Tal vez. Ha pasado por varios colores, a mí siempre me parece que queda igual de fea. Pero... Tal vez. O a lo mejor haciendo otras cosas, ¿no? No lo es tanto. Pero desde mi punto de vista diría, ¿de dónde viene este gran problema? ¿A quién chingado se le ocurrió que teníamos que tener una administración? Pero me detengo un poco y digo, a ver, ¿de veras es un tan gran problema? Y me lleva un poquito a dos caminos diferentes y tú agarra el que quieras. Es más, ya me salieron 3 caminos posibles. A ver, primer puerta. Así como el lío de los guardianes y las puertas, ¿no? Pero en su gobierno del ensayo civil, creo que es su libro. Ajá. O ensayo
Ensayo sobre el gobierno civil. Sobre el gobierno civil. No sé qué dije yo, pero lo dije todo. Sí, más o menos. Pero la chiripiorcas. Ahí no hay problema. Pues sí. Pero bueno, cuando en su ensayo sobre el gobierno civil, Locke dice que el gobierno solo se justifica si sus gobernados están de acuerdo con ese gobierno. O sea, no hay posibilidades de que exista un gobierno que no posee la confianza de sus gobernados. O sea, eso es casi un tratado para sacar del gobierno al tirano. O sea, no necesariamente es como yo podría entenderlo con Platón. No sé, tú me darás más luz. Es justamente el tema de la República de Platón, ¿no? Es un texto que es uno de los más extensos de Platón y que de hecho, bueno, trata, su nombre lo indica, ¿no? El tema de la República, que es la cosa pública, ¿no? Que es cómo vivir en lo público. Eso es la república. Eso es res pública, sí, la cosa pública. En síntesis, es la forma en la que Platón concibe el mejor gobierno y analiza, obviamente, varias formas de gobierno que eran conocidas en su época, ¿no? Incluyendo la democracia, que él no está a favor de la democracia, pero incluyen también otros tipos de gobierno como la tiranía, ¿no? Y lo que él trata también de hacer como que es una situación que ni es democracia completamente, porque él es vertical en el sentido de usar, pero trata de establecer, ¿no?, ciertos límites también, por ejemplo, para que no se instale una tiranía. Entonces, bueno, es una reflexión que tiene que ver con un modelo ideal. Lo que está proponiendo Platón es una utopía. Entonces, aquí sí se diferencia Platón de todos, pues a lo mejor de muchos otros sistemas, en donde a lo mejor lo que te ponen como principio es vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo podemos vivir, ¿no? Es necesario, como lo dicen estas teorías modernas, que más bien hablan acerca de un primer pacto, ¿no? Porque si no, terminamos matándonos unos a los otros. Estas teorías del primer pacto que son contractualistas, ¿no? Así es, Rousseau, Locke, etcétera. Todos estos filósofos hablan de esta especie de hipótesis de que en algún momento determinado, para no caer en el estado de naturaleza de matarnos unos a otros y que no nos puedan detener, tenemos que hacer un pacto entre todos y formar lo que es el gobierno del Estado, ¿no? En cierto sentido también en Platón se supone eso, que hay una primera organización, ¿no? Pero lo importante, yo creo, desde mi punto de vista, es la vinculación, y creo que eso sí es muy de Platón, de que el poder político no puede funcionar sin tomar en cuenta estos principios básicos, que es el bien, la verdad y la belleza. Y sobre todo la verdad. ¿Quién es el filósofo? Es el filósofo rey. Y la razón de por qué es filósofo es porque solamente el filósofo, a través de todo un camino de aprendizaje, puede tener con claridad la certeza de estos tres principios. ¿Será que Locke realmente lo que está haciendo cuando escribe su tratado es decirnos a todos los demás, miren, ustedes tienen el poder y pueden quitar a cualquier menganito perenganito, porque son ustedes los que están haciendo este contrato, somos todos, y entonces pues él nada más es uno entre más? ¿Y si le pierdes la confianza? Pues eso era lo peligroso de estas teorías contractualistas. Y ahí sí está el elemento. ¿Cuándo es reconocido que esta cosa que se llama Estado, pues lo formamos todos y que las decisiones deben de recaer pues en el conjunto? Si bien nosotros podemos hacer esa lectura, también puede prestarse, ¿no? Porque todos los textos, como en el derecho, pues te dan... Tienen su hermenéutica, ¿no? Sí, ¿no? Su lado. Y ahí el lado... que también es bien manejado por los que tienen el poder, es decir, bueno, sí, pero a ver, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Aquí, ¿cuáles son los principios que están enarbolando aquí, ¿no? Y entonces es muy reconocido, por ejemplo, el cambio de los principios, ¿no? No es el bien, la verdad y la belleza como en Platón, sino otros. Aparecen, por ejemplo, la propiedad privada,
que nos lleva al individualismo, aparece, por ejemplo, la libertad, ¿no? Claro. En algunos de estos proyectos sí aparece la igualdad, y que, por ejemplo, lo rescata Francia, ¿no? En la Revolución Francesa, ¿no? Y sus consignas, ¿no? sus consignas. Pero en la práctica, lo que hemos visto en la modernidad es que pues les conviene más decir que todo el Estado está protegiendo tu propiedad privada, garantizando tus garantías individuales, y la otra es hablar no de justicia social, sino más bien de libertad. Claro, muy interesante lo que dices porque viene mucho a colación, no lo había yo visto con ese visor, que es el ser humano es libre y disfruta de los frutos de su propio trabajo. Eso es como que lo que hay que garantizar, o sea, ahí está poniendo el principio de la propiedad privada, ¿no? Es tu trabajo, tu propiedad. Y la libertad. El ser humano natural es libre. Sí, libre para comerciar al otro también, ¿no? O sea, pero ¿hasta dónde llega esa libertad? You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Y de ahí a lo mejor la siguiente puerta, que es, bueno, sí, pero cuando es necesario un castigo, y a lo mejor ahí entramos en términos un tanto Foucaultianos, que tanto ese gobierno representa una forma de vigilar y castigar, diría Foucault, o que tanto es un organismo educativo, como diría la revolución cultural de Mao, que no es un buen referente, pero bueno, eso decía, ¿no? Bueno, las teorías de izquierda, ¿no? Claro. Estaban tratando de rescatar más el bien común. Claro. Ellos lo que dicen es, este sistema moderno y en donde se pone de frente al individuo y no a la comunidad, claro, pues es lo que nos está llevando a tener conductas pues más bien que solamente van confrontando a los individuos. Nos reducen a solamente la presencia individual, y eso, claro, es un atomismo. Entonces, ¿qué diferencia tiene la percepción de Marx, por ejemplo, con respecto al gobierno? Pues es que para él es completamente claro que el individuo tiene que liberarse, pero de estas estructuras, claro, del Estado. Pero el gobierno es de los proletariados. Del proletariado, o sea, si hay una clase gobernante. A un proyecto común. Y a lo mejor ahí no te gustaría el término que voy a usar, pero sigue siendo un modelo desde mi punto de vista utópico. De hecho, a mí me parecía que era un punto importante hablar de la utopía, incluso de Moro, porque ahí es donde plantea como una pequeña comunidad y cómo todos se organizan entre todos pensando en el bien común, ¿no? Yo siempre voy a apostarle más si alguien me dice tú que eres comunista, anarquista, yo soy comunismo pero primitivo, pero no es cierto, o sea, sigue siendo tramposo, porque cuando dices eso, llega justamente hacia la transgresión del derecho del otro, y de ahí un poquito el decir, bueno, si ya hay todas esas transgresiones constantes, ¿cómo educas al respecto de eso? Ok, sí, de acuerdo, a lo mejor cuando alguien viola a otra persona, ves claramente la falta. Pero cuando le llevas una rosa a una persona el Día de la Mujer, o la infantilizas, o cuando uno está dando una medicina, ¿no? Y en la medicina te caga la señora y ya no la aguantas y dices, ¡ya! ¡Ya! No es una caja la que necesito. ¿Cómo que te fuera? ¡Ay, le estamos churrando en la mano! ¡Ya! ¡Quiero mi medicina! ¡Ya! Señora, ¡Ya! ¡quiero mi medicina! ¡Quiero mi medicina! Ahí está, son 2 cajas, bye bye. Si traigo la receta, ¿por qué no me da mi medicina? Que si la tienen. Y eso es del diario, ¿no? ¿Cómo enseñarle a esa persona que está mal que lo haga? Si no es a partir de la escuela, pero cómo se ha transformado incluso esa visión iniciática a ser más bien una entidad regulatoria, que no le importa tanto que esa persona que es novicia o que es lego en el tema, no le importa que llegue a ser experto. Lo que le importa es que se mantenga en línea.
producción y además esa producción en serie, dadas las características de nuestras ciudades, pues es necesaria. Entonces, ¿cómo haces para que, sin embargo, esas condiciones siga siendo un lugar justo? Pues a través del castigo o de la represión, cómo ese castigo no se vuelve el principio de nuestra esclavitud. A la sociedad en general, creo que la primera cosa que se le ocurre es eliminar a la persona, ¿no? Entonces, en el caso del código de Hammurabi, ya después pues empiezan a ver... Te corto la mano, ¿no? Sí, ¿no? Por uña. Sí. Por andar agarrando. ¿Cómo hacer esta equivalencia? Que claro. Ese es un punto muy complicado para los que imparten justicia, ¿no? Porque claro. ¿Qué cosa equivale a qué, no? Incluso en el sentido material. En el mercader de Venecia, no sé si recuerdas... El pagaré ha vencido. Y por ley puede reclamar el judío 1 libra de carne que él mismo cortará cerca del corazón del mercader. ¡Espera un momento! Hay algo más. En este pagaré no se te da ni una pizca de sangre. Las palabras son expresamente 1 libra de carne. Reclama lo debido, reclama tu libra de carne. Pero si al cortarla derramas una gota de sangre cristiana, tus bienes y tus tierras quedarán, por la ley de Venecia, confiscados para el Estado de Venecia. Prepárate, por tanto, para cortar la carne. Y no derrames sangre. Ni cortes ni más ni menos que 1 exacta libra de carne. Si cortas más o menos que 1 exacta libra de carne, si la balanza vacila por un pelo, tú mueres y serán confiscados todos tus bienes. ¡Daniel! ¡Un segundo, Daniel! Ha venido al juicio. Ahora, infiel, te tengo atrapado. Ninguno de nosotros vería su salvación siguiendo la justicia. Rogamos la clemencia. Y esa misma plegaria nos enseña a emprender acciones de clemencia. Claro. Ahí está el punto de la equivalencia. Claro. Pero ya después Salomón, nos hemos ingeniado una serie de cosas para someter al castigo, ¿no? Roma, por ejemplo, uno de los castigos más severos era el destierro, ¿no? Los mandaban a una islita en donde vivían 3 personas, sobre todo a los políticos eso era, pues... Ahorita hiciste que me acordaba de la película del juez, bueno, que está basado en un cómic del juez, que el castigo más grave era el destierro, pero el destierro era terrible. Sí. Afuera es, a ver, ¿qué haces? Pues es que prácticamente dejas de estar participando en la sociedad, o sea, pierdes parte de lo que es tu propia naturaleza social, si es un castigo, ¿no? Es terrible no poder tener comunicación con otros muchos años. Se someten al destierro durante determinado tiempo para endurecer sus... Pero es muy diferente, ¿no? Porque lo asumen, como un principio, ¿no? Además de formación. Creo que tienen que ver con que las mujeres estemos alzando la voz y digamos, ya no más, ¿no? Es en principio que nos dejen hablar. Estoy diciendo efectivamente que las voces de las mujeres se escuchen. Entonces, esa sería una cuestión de no solamente sería que lo encierren, que lo castren, que lo maten, que lo sometan a tortura, porque pues nos podemos imaginar 1 y 1000 cosas que creo que no funcionan. Claro. ¿No? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Claro. En realidad lo que nosotras estamos buscando, a lo mejor nosotros debería ser también, si nosotros y nosotras, entiendo. ¿No? Entre los dos, deberíamos estar buscando es subsanar, ¿no? Todo lo que se ha quitado, ¿no? A lo largo de los siglos. Hay un documental que tiene que ver igual con la guerra contra el narcotráfico, y el documental no solamente le da voz a los narcotraficantes, sino también le da voz a las víctimas. Claro. Entonces, cuando vemos varios testimonios, ¿no? Y todo esto es anónimo, ¿no? En el documental no se ven los rostros, escuchamos la voz. Y vemos tanto las razones por las cuales los narcotraficantes están ingresando a este mundo, ¿no? De la violencia, y también escuchamos a las víctimas de la violencia. Entonces, es un estar viendo la situación ya más integrada, más completa, ¿no? Y vemos que realmente es muy compleja y no nos vamos por el juicio fácil de condenar. Y que creo que esto es lo que hacen justamente las estructuras sociales que ya están tan manipuladas, tan manidas y tan controladas por el sistema patriarcal, ¿no? Porque pues evidentemente están controladas por el sistema patriarcal porque les conviene a que se siga manteniendo el sistema patriarcal. Completamente. Y fíjate cómo podemos hablar de Sandra Cuevas de nuevo,
Y sigue siendo sistema patriarcal, no importa que sea Sandra Cuevas. Es un sistema represor, pues, un sistema lleno de soberbia, lleno de violencia, que se ha distinguido porque ha sido patriarcal. Pensar en los términos, en las etimologías de las palabras y pienso en esta, que además le es muy importante a un arquitecto, el entender este asunto del poder, ¿no? Del arque que de alguna forma da origen a la arquitectura, ¿no? Este término arque, de origen, y como lo dice sinarquismo o anarquismo, tiene que ver con el poder, con el jefe. Y de ahí el origen de la arquitectura, ¿no? El jefe de los constructores. Pero a su vez, el mismo término, arque, está hablando de origen, y lo ves sobre todo cuando estaba relacionado con la arqueología. Tiene que ver con origen, con principio. Foucault habla específicamente de este término y de esta dicotomía de posibles significantes. Pues ya a lo mejor yo tengo una idea muy romántica de lo que es la arquitectura, ¿no? Que tiene que ver con que los arquitectos pues nacen como una jerarquía, ¿no? Muy especial en Egipto, por Egipto, y que, bueno, pues son evidentemente gente privilegiada porque van a estar estructurando, están muy ligadas al poder y todo eso, ¿no? En todas las civilizaciones del río, de hecho, en los griegos, en todo, como que el constructor. Pero también tiene una relación cosmogónica, hay de atrás una relación con la construcción del universo, la construcción del mundo. Esta idea también del nacimiento de la masonería, ¿no? Claro, claro. Desde luego. Yo creo que eso es lo que recupera un poco la masonería, justamente su origen teológico, o sea, porque hay una idea de creación. Claro, completamente. O sea, el arquitecto crea, ¿no? Hasta cierto punto, similar a cómo crea un dios. Pues sí hay una investidura ahí que le ha hecho mucho daño porque... Ya hasta nuestros días. Hasta nuestros días, sí. O sea, la concepción del arquitecto es... ¡Oh, gran arquitecto! Sí, que seguimos hablando de sistemas patriarcales, claro, y fálicos y todo eso. Es ostentar, es hacer la presencia de yo soy el que rige aquí, que soy dueña de sus destinos, claro, ¿no? En muchos sentidos, Dios me eligió. Exacto. ¿No? Entonces, y ustedes aguantan. No. Sí, lo mismo que sucede con los gobernantes, ustedes ¿no? aguantan, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una relación muy clara ahí, ¿no? Es con el origen y con el jefe. Sí. O sea, eres jefe porque tú das origen, ¿no? Pero bueno, se van asociando muchos valores en todo esto. ¿Qué es lo más importante para las ciudades? ¿No? Dependiendo de quién está dirigiendo, pero yo creo que casi en todas las sociedades van a decir los templos, ¿no? Entonces en Grecia también. Vete a cualquier pueblo en México y ve a ver cuál es el centro del pueblo. El pueblo está estructurado a partir del templo y al ladito del templo, y además ahí refuerzo un poco como empecé toda la plática, al ladito del templo está la casa de gobierno, ¿no? Está el ayuntamiento, el palacio municipal. Palacio o sea, municipal. Ahí está la forma en la que la arquitectura, claro que es necesaria, claro que se tiene que ejercer, pero como un oficio que se interrelacione con una comunidad. O sea, la forma que debería de estructurar una ciudad es las habitaciones. A lo mejor lo que yo decía en algún momento, me parece que lo que habría que exaltar de la arquitectura griega, por decir algo, uno habla de Grecia, habla del Partenón, ¿no? Y creo que como elemento integrador de ciudad debería de ser mucho más exaltado. Claro que existe el Partenón y todo esto, pero digo, como estudio, pero debería de ser más exaltado el ágora y los teatros, porque es el lugar en donde se junta el pueblo, en donde se hace comunidad, en donde se llega a otro lado, ¿no? Y sin embargo, se exalta un elemento que no son más que piedras amontonadas y además la representación de un estado represor. Ya, ahí hay varias cosas, ¿no? Si nosotros vamos a lo que
Históricamente se considera el centro de la ciudad, cumple exactamente lo que acabas de decir. Está la Catedral Metropolitana y al lado está el Palacio Municipal, que ahorita se vuelve otra vez la presidencia, ¿no? Que es bastante interesante que regrese la presidencia en este sexenio. O sea, no es simbólico y no está de más reforzar esa situación. Pero ¿qué es lo que sucede con las alcaldías? Es algo interesante que obedece también a este desmesurado crecimiento de la ciudad, porque evidentemente ese palacio ya no está ahí para resolver todos los problemas de una ciudad enorme como la de Ciudad de México. Entonces se va descentralizando, claro, para dividirlo en para ir dividiendo, pero fíjate que es interesante porque tiene que ver con los nuevos tiempos. Ya no están presentes las iglesias en muchas de las alcaldías, ya no está ese símbolo de la religión. Entonces yo creo que eso es interesante porque eso habla de la historia de una ciudad y es importante rescatarlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los griegos, tú mencionaste el ágora. El ágora, ¿no? Y bueno, voy a regresar al tema de las clases sociales. En Grecia, pues por más democracia que había, y sí existía una democracia, de ahí viene nuestro modelo, seguían siendo estados esclavistas, ¿no? Porque solamente tenían el derecho de ser ciudadanos aquellas personas que pudieran tener una propiedad, ¿no? Y a su vez, pues eran dueños, ¿no? Estaban al frente tanto de las mujeres como de los esclavos. La famulus, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente pudieron gozar de los espacios de los que tú estás mencionando? Los hombres libres, pero tal como lo estoy diciendo, hombres libres y ciudadanos. No eran estas asambleas de 2 o 3 o de los representantes, prácticamente eran todos los hombres libres los que estaban ahí. Entonces se llega a tener un dato como de que se juntaban en las ágoras 500 personas, fíjate, a deliberar y realmente a discutir. Que no es así de que ahí mi opinión, no. Sí. Tenían que tener dominio de la oratoria, tenían que saber argumentar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero eran hombres. ¿Cuáles eran los lugares en donde podían estar las mujeres? Que esto es también muy interesante. Los espacios habitacionales, ¿no? De la familia, ¿no? Y se dicen que prácticamente las tenían encerradas y esporádicamente, porque tampoco las pueden encerrar todo el tiempo, las fuentes en el caso de Grecia, ¿no? A donde iban las mujeres a recoger el agua. A lo mejor no tiene cabida la asociación, pero lo estoy asociando rápidamente a la imagen de Diógenes Laercio con su escudita sentado en una fuente, como rompiendo un esquema muy tradicional, ¿no? Como que estando en un lugar cuestionando, incluso no estoy muy seguro de que haya sido justo ahí, pero en el momento en el que se encuentra con la autoridad diciendo este hombre es el sabio, dice, ¿qué necesitas? ¿Qué te doy? Que te quites, ¿no? Alejandro Magno. Exacto. Ajá. Una cosita nada más. Ya no te dije nada porque te vi muy emocionado. Hablé y hablé de Diógenes Laercio. Pero resulta que ese no es Diógenes Laercio, sino Diógenes de Sinope. Me llama la atención esa irreverencia. Irreverencia, pero además todo el simbolismo que puede tener, ¿no? Es como que te quites, que no estés, uh-huh, que me dejes disfrutar de lo que tenía antes de que tú llegaras, ¿no? Pero, ¿quién es la que administra los recursos? El oikos. Oikos es el término de donde viene la economía. Claro. ¿Quién es la que administra los recursos? Las mujeres. Pero lo hacen dentro de las casas, ¿no? No les permiten la administración pública y hasta hoy todavía tenemos una distinción en el estudio de la administración. Tenemos la administración general, ¿no? La que tiene que ver con las empresas, ¿no? Toda esta cuestión de la burocracia, y la otra administración que tiene que ver con el poder político, la administración pública. Ya, claro. Pues quienes deberían de reunirse ahí son los que llevan la administración de sus casas, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a contactar directamente con cómo se llevan a cabo los recursos de cada una de estas casas si no te reúnes con la persona que lo está administrando y te reúnes realmente con su patrón, ¿no? Con el jefe, con el que se va
a pelear. O sea, lo importante ahí en todo caso es el dominio de los exteriores, más allá que el dominio interior. Sí, o sea, ahí está el asunto, ¿no? Que la política y el la poder violencia se tiene que ostentar, tiene que ser público, lo tenemos que ver todos. Ahora, después de todas las degluciones, yo le digo degluciones porque es como estar rumiando, rumiando conceptos conforme le van apareciendo a uno. Después de todas estas digresiones, para no decirle degluciones, ¿qué opinas? ¿Sigues manteniendo tu voto entre la Venustiano Carranza y la Cuauhtémoc o cambias? A ver, que se quede la Venustiano Carranza. Órale. No, yo sí se la doy a la Cuauhtémoc, pero ya me siento culpable por dárselo. Lo que me gusta de la Venustiano Carranza, a pesar de que el edificio es más feíto, sí. Ninguna de las dos me parece, nunca me parece bonita. Sí. ¿No? Pero yo creo que me quedaría con la Venustiano Carranza. Hay más potencialidad en el espacio que está alrededor de ella. En el caso del emplazamiento, así se dice, de la Cuauhtémoc, es como una especie de L. Yo creo que por eso también llega uno y dices, bueno, inmediatamente te encierra. Aunque está la plaza cívica. Ya estás adentro, no te diste cuenta, ¿no? Sí, ya estás. Te engulla, ¿no? Claro, sí. Y la Venustiano Carranza a lo mejor no la planearon tan bien, pero pues dejaron libre ese espacio. Sí. Y a mí me gusta, de manera personal, buen punto, el espacio. Claro. Ahora, el espacio es algo que me gusta, porque creo que al final la vida pública, si los ciudadanos fuéramos más participativos, no necesitaríamos para hacer vida pública que tengan ahí realmente, mira, aquí. O sea, necesitaríamos un punto de reunión. Claro. Los grandes movimientos de la modernidad han sido las manifestaciones. Claro. Y mientras hay espacios de manifestación, pero lo primero que se ve es una explanada. Claro. ¿No? Y lo primero que se te antoja es decir, mira, si yo estoy enojada y molesta con estos que están acá enfrente, pues nos ponemos y les impedimos que entren. Poder frente a poder. Es cierto, cierto. Hay esa posibilidad. O sea, a mí... Buen punto. Está bueno, ¿eh? Híjole, la verdad es que yo de todas formas mi voto se lo voy a dar a la Cuauhtémoc porque... No, pues... porque es más bonita. Qué cosa más fea. Decidir nada más porque las cosas son bonitas. Me siento tan superficial. Me siento sucio. Sí, bueno, habrá que ver quién ganó en el voto popular. Sí. Pero creo que fue la Cuauhtémoc. Puede ser. Híjole. Pero está muy, muy bueno tu punto, ¿eh? En fin. Bueno, pueden volver a votar. Digo, a lo mejor voy a decir, te equivocas, pero... Me gusta la idea, que involucremos aquí al camarada que nos está viendo para que vamos a volver a hacer una encuesta y en esa encuesta, pues a ver si de veras, ya después de lo que platicamos, a ver si de veras vuelve a ganar la Cuauhtémoc. Si vuelve a ganar la Cuauhtémoc, pues es indiscutible. Y si no, bueno, pues ya se suma tu voto y el próximo contendiente tendrá que vérselas frente a la Venustiano Carranza. Pero bueno, le damos una segunda oportunidad. Mil gracias, Raquel, un privilegio tener tus puntos de vista. Y tú, porfa, las inutilidades, que es dale like, suscríbete, activa la campanita. Y ya, esas son las inutilidades. Y las que no son inutilidades, que son muy importantes, es que comentes. Bueno, pues igual date una vuelta por ahí a la pestaña de comunidad para volver a votar, pero tus comentarios también cuentan. Comenta, porfa, porque pues igual podemos cotorrear de las cosas que escuchaste por acá y se hace una conversación padre. Y comparte para que otros más puedan comentar y esas cosas, ¿no? Y pues nada más, y nos vemos la próxima chingadera que se nos ocurra hacer. Bye. O así. Así. Corto la...